¿Y si te dijera que puedes volverte mentalmente inquebrantable en solo unos minutos al día? Imagina tener claridad cuando todo se vuelve caótico, mantener la calma cuando otros pierden el control y avanzar con disciplina incluso cuando no tienes ganas. Eso es exactamente lo que propone esta guía. Este enfoque recoge enseñanzas de antiguos pensadores que, aunque vivieron en contextos muy distintos, desde el poder absoluto hasta la esclavitud, compartían una misma obsesión: entender cómo vivir bien. No buscaban teorías complicadas, sino respuestas prácticas a una pregunta esencial: ¿cómo afrontar la vida sin derrumbarse? La clave está en 4 pilares: el coraje para enfrentar lo difícil, la sabiduría para tomar buenas decisiones, la moderación para no perder el control y la justicia para actuar con integridad. No son ideas abstractas, sino herramientas reales que puedes aplicar hoy mismo. A lo largo de estas reflexiones diarias encontrarás pequeñas dosis de claridad que te invitan a mirar hacia adentro, a cuestionarte y a crecer. No se trata de leer y olvidar, sino de integrar cada idea en tu forma de pensar y actuar. Si alguna vez te has sentido perdido, sobrepasado o desconectado, este camino puede ayudarte a recuperar el control, porque al final no puedes controlar lo que ocurre fuera, pero sí puedes dominar cómo respondes, y ahí es donde empieza todo. ¿Con quién pasas tu tiempo? ¿Y qué estás haciendo contigo mismo cuando nadie mira? En el corazón del estoicismo hay una idea incómoda, pero poderosa. Si no te examinas, vives en piloto automático. Todo empieza cuando te atreves a observar tus pensamientos, tus emociones y hasta la forma en la que hablas. Ahí es donde comienza el verdadero cambio. Pero no es fácil. El ego juega en tu contra. Te hace creer que ya te conoces, que no necesitas mirar más profundo. Y ahí está la trampa. No puedes aprender nada nuevo si crees que ya lo sabes todo. Cuando empiezas a mirar hacia adentro de verdad, no todo es bonito. Aparecen inseguridades, errores, actitudes que no te gustan. Pero ahí está la clave. Solo puedes mejorar aquello que eres capaz de reconocer. Es incómodo, sí, pero también es el inicio de volverte más fuerte, más claro, más dueño de ti mismo. Y hay otra parte igual de importante: las personas que te rodean. Tu entorno moldea tu carácter, aunque no te des cuenta. Si estás rodeado de gente que te empuja a ser mejor, creces. Si no, te estancas o incluso retrocedes. Una estrategia sencilla pero brutal es imaginar siempre a alguien a quien respetas profundamente, como si esa persona estuviera observando tus decisiones. Esa simple idea puede cambiar cómo actúas en los momentos importantes. Se convierte en una especie de brújula interna. Al final, se trata de tener claridad, entender quién eres, con quién estás y hacia dónde vas. Ahora piensa en esto. Vivimos en una época donde concentrarse es casi un superpoder. Notificaciones, redes sociales, ruido constante, todo compite por tu atención. Pero este problema no es nuevo. Incluso hace siglos ya existía esa lucha interna por mantenerse enfocado. La solución es sorprendentemente simple. Haz cada cosa como si fuera la última. Imagínalo de verdad. Si supieras que esta tarea es la última que vas a hacer, ¿la harías distraído o con total presencia? De repente, todo cambia. El momento se vuelve importante, las distracciones pierden fuerza. Y aquí entra otra idea clave. No puedes controlarlo todo. No puedes controlar lo que pasa afuera, ni la opinión de otros, ni muchas de las circunstancias que te rodean. Pero sí puedes controlar algo fundamental: tu mente, tus decisiones, tu forma de reaccionar. Cuando aceptas esto, algo se libera dentro de ti. Puedes empezar a estructurar tu día de forma mucho más consciente. Por la mañana, pregúntate: ¿qué depende de mí hoy? Y céntrate solo en eso. A mitad del día, cuando el cansancio aparece, recuerda que sigues teniendo el control de tus decisiones, no del caos, pero sí de cómo respondes a él. Y por la noche, suelta. Deja ir todo lo que no estaba en tus manos. No te pertenece. Si haces esto cada día, poco a poco, algo cambia. Tu mente se vuelve más clara, tu energía se enfoca, y empiezas a vivir con una sensación extraña, pero poderosa, la de estar, por fin, en control de lo único que realmente importa. Hay algo inquietante en darte cuenta de esto. No controlas lo que te pasa, pero sí cómo lo interpretas, y ahí es donde empieza todo. Imagina que cada situación tiene dos asas, dos formas de agarrarla. Una te arrastra hacia la frustración, la ira, el caos. La otra te da control, claridad y poder. La mayoría de la gente elige mal, sin darse cuenta. Piensa en un conflicto con alguien cercano. Puedes aferrarte al error, alimentar el resentimiento, repetir la escena en tu cabeza hasta que te consuma. O puedes hacer algo mucho más difícil:
recordar el vínculo, lo que hay detrás, lo que importa de verdad. En ese instante, la situación no cambia, pero tú sí, y eso lo cambia todo. Hubo alguien que llevó esta idea al extremo, atrapado en su propia adicción, encerrado en un lugar del que parecía imposible salir, eligió resistirse. Se definía por su debilidad, luchaba contra todo, y solo conseguía hundirse más, hasta que entendió algo. Estaba agarrando la asa equivocada. Cuando cambió su forma de ver la situación, cuando dejó de verse como alguien perdido y empezó a actuar como alguien en proceso de recuperarse, su realidad empezó a transformarse. No porque el mundo cambiara, sino porque él lo hizo. Esa es la diferencia entre romperte o reconstruirte. Pero hay otro enemigo, más silencioso, más peligroso, tu propia mente. Crees que ves la realidad tal y como es, pero no es cierto. Ves una versión filtrada, distorsionada por experiencias pasadas, prejuicios y suposiciones que ni siquiera cuestionas. Tu cerebro toma atajos, juzga rápido, decide sin pedirte permiso. A veces te salva, otras te engaña. Conoces a alguien y, sin saber por qué, ya te cae mal. Una sensación automática, instantánea. Pero no es la persona, es tu pasado proyectándose sobre ella. Y si no eres consciente, actúas en base a eso. Aquí es donde entra la disciplina real, detenerte, cuestionar lo que piensas, preguntarte, ¿estoy viendo esto con claridad o solo estoy reaccionando? Y si estoy equivocado, pocas personas hacen esto, y por eso repiten los mismos errores una y otra vez. Observar sin distorsionar es un arte, ver sin añadir significado, sin contaminar lo que ocurre con tus propios miedos o expectativas, porque en cuanto interpretas sin darte cuenta, dejas de ver la realidad y empiezas a vivir en tu versión de ella, y ahí es donde empiezan los problemas. Si consigues darte cuenta de esto, si aprendes a detectar tus propios sesgos, algo cambia. Tu mente se vuelve más precisa, tus decisiones más limpias, tu vida más consciente. No es fácil, de hecho, es incómodo, pero es el precio de ver con claridad. Y una vez ves con claridad, ya no puedes volver atrás. La mayoría de la gente no fracasa, se paraliza. Demasiadas opciones, demasiadas decisiones, demasiado ruido, y al final no hacen nada. Pero hay una forma de salir de ahí. Imagina, por un momento, en quién quieres convertirte, no dentro de 10 años, sino ahora. ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Qué decisiones toma? Ahora mírate a ti. Cada elección que haces es un voto, un paso hacia esa versión o en su contra. Y lo inquietante es esto, no decidir también es una decisión. La procrastinación no es pereza, es una forma silenciosa de traicionarte. Piensa en un arquero, tiene el arco, tiene la flecha, tiene el objetivo, pero si nunca dispara, nunca acierta. No basta con apuntar, hay que soltar, y aún así hay algo más oscuro. Nunca vas a hacerlo perfecto, nunca. Puedes perseguir la perfección toda tu vida y aún así fallar, porque no se trata de llegar a ser imperfecto, sino de no dejar de avanzar, de mejorar, aunque sea un poco, cada día. Si entiendes esto, algo cambia. Dejas de obsesionarte con el resultado y empiezas a encontrar sentido en el proceso. Cada paso cuenta, incluso los pequeños, especialmente los pequeños. Pero aquí viene la parte que nadie quiere aceptar. Las cosas van a salir mal. No importa cuánto planifiques, no importa cuánto te prepares, algo va a romperse, algo se va a torcer, y cuando pase, tendrás dos opciones, frustrarte o adaptarte. El estoicismo no busca evitar el golpe, te enseña a usarlo, a convertir cada obstáculo en una herramienta. Imagina que todo se viene abajo, un proyecto falla, un plan desaparece, te quedas bloqueado, sin salida aparente. La reacción normal es resistirse, enfadarse, perder el control. Pero hay otra forma de verlo. ¿Y si ese fallo es una puerta? ¿Y si ese problema es el inicio de algo mejor? Tener siempre una alternativa, un plan oculto, una salida que no habías considerado. Eso cambia las reglas del juego. Te quedas atrapado en el tráfico y de repente tienes tiempo para pensar. Pierdes algo importante y te obliga a reconstruirlo mejor. Todo lo que parecía un freno se convierte en impulso, porque al final la verdad es incómoda, pero poderosa. Lo que se interpone en tu camino es el camino. Cada golpe te entrena, cada error te afila, cada caída te enseña algo que no aprenderías de otra forma. Si adoptas esta mentalidad, dejas de temer los obstáculos, empiezas a verlos como parte del proceso, y ahí es donde ocurre algo peligroso. Para cualquiera que dude de ti, te vuelves imparable. Hay una idea peligrosa, porque, si la entiendes de verdad, cambia cómo vives para siempre.
No estás aquí para ser rico, no estás aquí para ser famoso, ni siquiera para ser feliz todo el tiempo. Estás aquí para convertirte en alguien con carácter. La virtud no es un concepto bonito, es una línea que separa a los que se pierden de los que se mantienen firmes cuando todo se derrumba. Valentía, sabiduría, moderación, justicia, 4 palabras, 4 principios, y aún así casi nadie vive de acuerdo a ellos, porque es más fácil perseguir dinero, más fácil buscar validación, más fácil tomar atajos. Pero hay un problema, nunca es suficiente. Cuanto más persigues algo externo, más se aleja, y en ese camino, poco a poco, puedes empezar a traicionarte sin darte cuenta. Con pequeñas decisiones, pequeñas concesiones, hasta que un día te miras y no te reconoces. La virtud funciona distinto. No depende de lo que tienes, sino de cómo actúas. Puedes perderlo todo y seguir siendo alguien íntegro. O puedes tenerlo todo y no ser nada. Vivir así no es automático. Es una elección constante. Nadie te obliga, nadie te empuja. Cada acción que haces es voluntaria. Cada decisión revela quién eres realmente. Incluso alguien con poder absoluto, con todo a su alcance, tuvo que enfrentarse a esto cada día, no por obligación, sino por decisión, porque entendía que liderar no era dominar, sino servir. No era imponerse, sino actuar con rectitud incluso cuando nadie lo exigía. Y hay algo más que muchos olvidan. No estás solo. Aunque quieras ir por libre, aunque creas que todo depende de ti, formas parte de algo más grande. Tus acciones afectan. Tu forma de vivir deja huella. Ayudar a otros, actuar con justicia, construir en lugar de destruir, no es debilidad, es parte de tu naturaleza. Pero aquí viene el giro. Todo esto suena bien, hasta que llega la realidad. El cansancio, la falta de motivación, las condiciones imperfectas. Ahí es donde la mayoría falla. Esperan el momento perfecto, el entorno ideal, la motivación adecuada. Y mientras esperan, no hacen nada. El estoicismo rompe eso de raíz. No necesitas condiciones perfectas, necesitas actuar. Da igual dónde estés, da igual cómo te sientas, da igual si hoy no es tu mejor día. Trabaja con lo que tienes, porque la perfección es otra trampa, una excusa disfrazada. Si no puedes hacerlo perfecto, tu mente te dice que no vale la pena intentarlo, y así te quedas quieto. Pero la realidad es otra. Avanzar imperfecto es infinitamente mejor que no avanzar. Intentar y fallar te acerca más que quedarte pensando. Actuar mal te enseña más que no actuar nunca. Aceptar el mundo tal y como es no significa rendirse, significa dejar de perder energía en cómo debería ser y empezar a cambiar lo que sí puedes tocar, paso a paso, acción a acción, porque al final no gana el más motivado, gana el que sigue adelante cuando no tiene ganas, y eso es mucho más raro de lo que parece. Hay un lugar dentro de ti al que nadie puede entrar, ni el fracaso, ni la enfermedad, ni la pérdida. Pero hay un problema, tú sí puedes destruirlo. Los estoicos lo llamaban la ciudadela interior, una fortaleza invisible donde vive tu identidad real. No depende de lo que tienes, ni de lo que te pasa, sino de cómo respondes a ello. Todo lo que ocurre fuera es ruido. Lo único que realmente puede derrumbarte es lo que ocurre dentro. Puedes perder dinero, relaciones, estabilidad, puedes atravesar momentos donde todo parece desmoronarse. Y aún así, hay algo que puede mantenerse intacto, tu carácter. Pero eso no es automático, se entrena. Algunos lo entendieron de forma radical. Renunciaban a la comodidad, buscaban la incomodidad voluntaria. No por sufrimiento, sino por preparación, porque sabían que, cuando llegara el dolor real, no sería algo desconocido. Se estaban endureciendo por dentro, porque la adversidad no es una excepción, es la regla. Y aquí está la verdad incómoda. Si nunca has sido puesto a prueba, no sabes quién eres realmente. El dolor revela, la presión muestra grietas o fortalezas. Hubo personas que lo perdieron todo, que fueron llevadas al límite, privadas de libertad, sometidas a condiciones extremas, y aún así no se rompieron. ¿Por qué? Porque entendieron algo esencial. Podían quitarles todo, menos su forma de reaccionar. Esa fue su arma. No se aferraron a falsas esperanzas, no se engañaron, no cedieron su mente, y eso les permitió sobrevivir sin perderse a sí mismos. Esa es la verdadera resiliencia. No solo resistir, sino mantenerte fiel a quien eres, incluso cuando todo intenta cambiarte. Pero hay otra capa más profunda, más inquietante, porque no estás solo en este mundo, aunque a veces lo parezca. Estás conectado. Cada decisión que tomas afecta a otros, cada acción deja una huella.
Formas parte de algo más grande, aunque lo ignores. Imagínalo como una colmena. No puedes dañar al conjunto sin dañarte a ti mismo. No puedes actuar desde el ego sin pagar un precio interno. El problema es que el ego grita más fuerte, te empuja a reaccionar con rabia, con orgullo, con egoísmo, y en el momento parece tener sentido. Pero después llega otra cosa, el peso, la culpa, el vacío, porque en el fondo sabes cuando has actuado mal. Por eso hay una pregunta que puede cambiarlo todo. Antes de actuar, ¿esto es propio de la persona que quiero ser? Si la respuesta es no, ya sabes qué hacer. Vivir así no es fácil. Va contra impulsos básicos, contra emociones inmediatas, pero también te da algo que muy pocos tienen: coherencia. Y cuando tienes eso, cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están alineados, algo se vuelve sólido dentro de ti, algo difícil de romper, algo que, pase lo que pase fuera, permanece intacto. Hay algo que te persigue, aunque intentes ignorarlo: el futuro, la esperanza de que todo salga bien, el miedo de que todo se derrumbe, dos caras de lo mismo, porque ambas nacen del mismo lugar: intentar controlar lo que no depende de ti. Y ahí es donde los estoicos hacen algo que incomoda: dejan de luchar contra el destino y empiezan a abrazarlo, no con resignación, con decisión. Amar lo que ocurre, incluso lo que duele, incluso lo que no pediste. Eso es amor fati, no es rendirse, es dejar de desperdiciar energía deseando otra realidad y empezar a trabajar con la que tienes delante, porque la verdad es simple y brutal. No eliges lo que te pasa, pero eliges qué haces con ello. Algunos convierten los golpes en excusas, otros en combustible. Hay personas que lo perdieron todo antes de empezar. Enfermedades, encierro, límites que parecían definitivos, y aún así no se detuvieron. No porque tuvieran suerte, sino porque dejaron de verse como víctimas. Aceptaron la situación y la usaron. Eso cambia las reglas. Cuando dejas de resistirte a lo inevitable, algo se desbloquea. Tu mente deja de pelear y empieza a construir. El obstáculo deja de ser el enemigo, se convierte en material. Pero hay algo aún más oscuro, algo que evita que mucha gente viva de verdad. La muerte está ahí, siempre, silenciosa, esperando. Puedes ignorarla, distraerte, llenarte de ruido, pero no desaparece. Y los estoicos no huían de ella, la miraban de frente, no por obsesión, sino porque entendían algo que pocos aceptan. Recordar que vas a morir te obliga a vivir de verdad. Si hoy fuera el último día, ¿harías lo mismo? ¿Perderías el tiempo en lo que te distrae o actuarías con claridad, sin excusas? La muerte no es solo el final, es el filtro. Elimina lo superficial, deja solo lo importante. Y hay otra idea inquietante. Si la muerte lo apaga todo, también apaga el miedo, el dolor, la ansiedad. Entonces, ¿por qué temer algo que pone fin a todo lo que temes? Los estoicos lo entendían. Por eso, cuando llegaba el final, no se rompían, no entraban en pánico, no huían, porque llevaban toda la vida preparándose, viviendo de una forma que, llegado ese momento, no hubiera nada que lamentar. Al final, todo se reduce a esto: aceptar lo que no controlas, actuar sobre lo que sí, y vivir de tal manera que cuando llegue el final no sientas que te dejaste algo por hacer, porque llegará. Y cuando lo haga, solo quedará una pregunta: ¿has vivido o solo has pasado el tiempo? El estoicismo no es teoría, es un arma, una forma de pensar que, si la aplicas de verdad, cambia cómo tomas decisiones, cómo reaccionas y, sobre todo, en quién te conviertes. No te promete una vida fácil, te prepara para una vida real. Te enseña a controlarte cuando todo se descontrola, a mantener la mente fría cuando otros se rompen, a pensar con claridad cuando el ruido lo invade todo. Porque, al final, no se trata solo de sentirte mejor, se trata de volverte más fuerte, más útil, más consciente. El estoicismo te empuja a algo incómodo: dejar de ser víctima de lo que te pasa y empezar a ser responsable de cómo respondes. Y si lo haces bien, ocurre algo peligroso. Empiezas a confiar en ti, no en la suerte, no en las circunstancias, en ti. Y desde ahí, no solo mejoras tu vida, también impactas en todo lo que te rodea. Pero escucha esto con atención. Sé implacable con lo que no importa, porque tu vida se está consumiendo, ahora mismo, en cosas que ni siquiera recordarás. Preocupaciones inútiles, distracciones constantes, deseos que no te llenan. Día tras día, te alejas de ti. Y lo peor es que no te das cuenta hasta que es tarde. Y hay algo aún más inquietante. Si alguien tomara tu cuerpo y se lo entregara a un desconocido, te enfurecerías,
Pero haces algo peor cada día. Entregas tu mente a cualquier persona, a cualquier opinión, a cualquier distracción. Dejas que la manipulen, que la alteren, que la llenen de ruido y ni siquiera reaccionas. El estoicismo es darte cuenta de eso y decir, basta. Recuperar el control, proteger tu mente, elegir con intención cómo vives. No es fácil, no es rápido, pero funciona. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que hay algo dentro de ti que quiere más. Así que haz una cosa. Si te ha gustado este contenido y quieres más videos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno.